¿Cómo están, amigos de Ahora Digital? A los que nos siguen en Canal 15 de manera diferida, estamos en YouTube y en Twitch. Está con nosotros Carlos Saavedra, un amigo. Volviendo a Tarija después vienes de vez en cuando, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, Dante, un placer estar con ustedes y conversar de lo que nos gusta. Bueno, ¿cada cuánto estás en Tarija? Estoy intentando venir periódicamente, ¿no? Pero por lo menos una vez cada 6 meses sí me doy una vuelta, sí. No es por algún tema laboral, aunque sea para visitar a gente que tengo acá. Claro, ¿te fuiste del todo a La Paz o todavía...? Sí, bueno, en realidad estoy con centro en La Paz, ¿no? Está ahí hace muchos años, ya toda mi familia prácticamente. No solo me queda mi hija acá en Tarija, mi hija mayor. Y bueno, estoy con base en La Paz, pero bueno, por mi actividad siempre me toca estar yendo por distintos lugares, ¿no? ¿Cómo ves a Tarija? Bueno, esta es la mejor época desde el punto de vista no sé, del aire, de la naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo ves a la ciudad y al departamento, si es que sabes algo? Veo una Tarija que está entendiendo que es otro momento, ¿no? Que pasó un momento, el famoso boom del gas, que trajo muchísimos recursos, muchísima expectativa, que trajo en su momento muchísima esperanza. Yo creo que hoy la gente en Tarija está entendiendo que ese momento ha pasado, ¿no? Que el momento donde se vivió de las regalías petroleras, donde había mucha expectativa por el futuro, ha pasado. Creo que la gente está entendiendo eso, que hay otra realidad totalmente distinta a la que se vivió, al menos te diría, desde el 2003 hasta el 2020, ¿no? Creo que las expectativas han bajado y creo que eso tiene una carga muy fuerte de desesperanza, ¿no? Y también toda crisis genera oportunidades, ¿no? También se está viendo que hay una forma, por lo menos de los privados, muchos que estaban metidos en construcción, a apostar por otras actividades que pueden ser más sostenibles, ¿no? Entonces creo que Tarija está en ese momento de transición, de entender que es otro momento económico y por ende es otro momento también social, político, que te dibuja un escenario distinto a lo que pasaba algunos años antes, ¿no? Se ha vuelto muy tranquila, ¿no? La ciudad de Tarija frente a los conflictos que se tenían, movilizaciones, marchas, bloqueos, pedidos de bonos, de obras, ¿no? Definitivamente, ¿no? Definitivamente, o sea, en la previa decíamos, entre comillas, obviamente, se ha vuelto aburrida hasta la política, digamos, ¿no? Está todo muy en esa lógica, ¿no? De entender que es otro momento, ¿no? Yo creo que ya la clase política, pero también las organizaciones sociales, populares, han entendido que es otro momento, ¿no? Imagínate si hoy día pagarías un prosol de 6.000 bolivianos a cada familia campesina. Solo con ese proyecto ya no habría presupuesto en la gobernación, ¿no? Y las cosas que se hacían antes hoy ya son imposibles hacerlo. Entonces, yo creo que hemos salido ya de ese momento de disputa, porque cuando hay dinero hay disputa, ¿no? Para entrar a otra realidad. Entonces, Tarija sí ha bajado muchísimo sus decibeles en temas de disputa política, en temas de conflictividad, ¿no? En la comprensión de que ya es otro momento, ya se entiende que casi no hay por qué pelear, ¿no? Que hoy lo que queda es administrar la austeridad, ¿no? Porque hay realmente muy pocos recursos, hay compromisos, ¿no? Que parecen institucionalizados y que lo que hoy tienen las instituciones alcanzaría simplemente para que eso se pague, ¿no? Como te digo, mira, creo que se tiene que pagar la canasta alimentaria, se tiene que pagar el prosol, algunos programas más y después no queda mucho margen para que Tarija sueñe con otro tipo de cosas. Tratar de hacer una obra, digamos, o dos en una gestión de 5 años, no 3 o 4 como era cada año, ¿no? Mira, yo recuerdo, ¿no? Hace algunos años había un programa de un amigo comunicador, Milton Balanza, que presentaba recuerdos, ¿no? Y me acuerdo de esa época, yo veía en el canal de televisión, era la inauguración del nuevo enlocetado de la Plaza del Orión, ¿no? Y el discurso de la señora era hasta las lágrimas, ¿no? Decía, pucha, realmente mira lo que
lo que estamos logrando, ¿no? O sea, era en ese momento el encetado de la Plazuela Orión era pues una obra que transformaba la calidad de vida de la gente. Y mira lo que ha pasado en Tarija, ¿no? O sea, has tenido tantos recursos que parecía que nos hemos vuelto insensibles a las obras, que no tienen ya un valor como el que antes se tenía. Y yo creo que hoy tenemos que volver a entender que esa es la realidad, ¿no? Tarija ya no va a depender de lo público. Tarija ya no, el motor económico ya no van a ser las regalías, ¿no? Y creo que en eso sí hay una deuda, ¿no? Hay una deuda creo que es de corresponsabilidad de quienes han administrado lo público, pero también desde lo privado, desde las organizaciones, que no se ha hecho posiblemente todo lo que era necesario para que hoy Tarija tenga una economía de base ancha, que pueda depender de otros ingresos que son mucho más sostenibles que la explotación del gas, ¿no? Entonces, esta famosa enfermedad holandesa que denominan los economistas cuando pasan recursos naturales muy cuantiosos, le está cobrando factura a Tarija, ¿no? Y hoy en esa lógica, Tarija tiene que aprovechar esta crisis para repensarse. Ahora, bueno, Tarija siempre ha tenido una característica especial en lo nacional porque hay dos Tarijas, ¿no? El Chaco tarijeño, aunque en el Gran Chaco siempre hay grupos que resisten a esto y todavía siguen recordando a la Tarija de, no sé, hace 30 años, ¿no? Cuando en Tarija, Tarija este discurso ya ni siquiera se lo plantea en una charla de café, ¿no? Y Tarija, digamos, no sé, de Bermejo, de la zona alta. En el caso del Chaco, yo, en lo personal, yo lo veo un poco más complicado, ¿no? Por la dependencia del gas, por, digamos, poca iniciativa privada y mucho contrabando. Sí, definitivamente. A ver, yo creo que los sentimientos separatistas departamentales se han exacerbado en el momento donde había plata, digamos, ¿no? Porque en realidad el discurso político acompañó un momento de mucha bonanza económica y la disputa que estaba de fondo era quién administraba esa plata, ¿no? Existían grupos, yo te diría, que son pequeños, ¿no? Que sí enarbolan desde tiempo el sentimiento de identidad chaqueña, y creo que en el fondo el Chaco ha logrado nomás constituir de manera virtual un departamento aparte, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Que en la elección departamental todos votan para gobernador, ¿no? Pero el Chaco tiene sus recursos, tiene transferencia directa, tiene su asamblea, no tiene una participación acá, y el Chaco ha desarrollado su vida institucional. Evidentemente, si Tarija dependía de los recursos del gas, el Chaco también, ¿no? Hubo muchísima migración de gente tarijeña, de gente de Santa Cruz, de gente de La Paz, a vivir al Chaco por este boom del gas, ¿no? Y creo que el Chaco está sintiendo por ahí con mucha más dureza, aunque sí tiene un ingreso a partir de por lo menos en el caso de Yacuiba, de su condición de frontera, ¿no? Evidentemente algunas veces le ayuda, algunas veces se vende, y en este caso yo creo que hoy es nomás pues una de las puertas del contrabando de los productos argentinos. Pues yo también sí he tenido la oportunidad hace un tiempo de estar en el Chaco y he visto mucho cambio, ¿no? Me acuerdo hace algunos años tú ibas al Chaco y no había hotel donde quedarse. Claro. No había una cama. Me acuerdo, ibas en una flota, llegabas 3 de la mañana, 4, ibas a buscar hotel por hotel, y estamos llenos. Ahora ves una ciudad vacía que en sus tiendas, llena de comercio, donde hay mucho producto argentino, ¿no? De contrabando, y notas una cierta desolación ahí, ¿no? Entonces creo que también, nuevamente te digo, estos momentos de crisis tienen que servir a las sociedades para repensarse, ¿no? Y de qué vas a vivir en el futuro y de manera sostenible. Claro. Algunos políticos locales apuestan, en el caso del gobernador Montes, apuesta por el pacto fiscal como una salida después del censo, ¿no? Como una salida para la crisis. Redistribuir los recursos entre el gobierno y los gobiernos nacionales. Bueno,
A veces el discurso, digamos, yo conocí muchos políticos que pueden cuestionar al centralismo estando en Tarija, pero una vez estando en La Paz, la figura cambia, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, alguien decía, lo más feo que existe en el mundo son las roscas, cuando están fuera de ellas, ¿no? Claro. Cuando están adentro ya. Mira, yo creo que es una discusión que va a llegar con el tiempo, ¿no? Pero en el fondo también habrá que discutir qué es lo que se va a repartir, ¿no? Porque yo creo que Tarija se ha anticipado a vivir lo que el país va a terminar viviendo, ¿no? Tarija ha llegado a un momento de recesión, crisis y ahora replanteamiento de su futuro, 4 años antes de lo que el país al país le va a pasar exactamente lo mismo. Y si hablamos de pacto fiscal, habrá que ver qué vamos a repartir, ¿no? Porque no existe en este momento, se han hecho en pasadas gestiones las cosas muy mal en términos de exploración hidrocarburífera, ¿no? O sea, el famoso mar de gas ha sido una de las mentiras más grandes que existió. De un tarijeño. De un tarijeño, ¿no? Lamentablemente. ¿No? Ha sido un engaño Tulo Sánchez al país y no ha habido la capacidad de generar nuevos campos. Creo que hoy se está trabajando en eso, pero eso toma un tiempo, lo mismo que el litio, digamos, ¿no? El litio puede ser una esperanza de futuro, pero tiene varias amenazas, ¿no? Primero, el trabajar en todo lo que va a ser el esquema de industrialización del litio para que realmente no se venda solo como materia prima, sino como un valor agregado. Va a tomar al menos unos 4 o 5 años y la gran amenaza que tiene el litio son todas las energías alternativas que puede haber para sustituir eso, ¿no? Entonces, y hay otros que ya están avanzados, ¿no? O sea, de entrar de poder entrar, podemos entrar, pero es el tema del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Jujuy creo que está muy Jujuy exporta, Chile exporta, ¿no? Sí. Bolivia es el único que no ha industrializado. Nosotros tenemos los yacimientos más grandes, pero también somos los que estamos más atrasados en la región. Entiendo que se están haciendo esfuerzos importantes para que cambie esa situación. Creo que esa es una de las apuestas del actual gobierno nacional, pero definitivamente habrá que ver si los tiempos acompañan, porque si no, ¿de qué pacto fiscal vamos a hablar? O sea, de repartir la pobreza, ¿no? Y además cuando se habla de pacto fiscal siempre se habla de a quién le damos y a quién le quitamos, ¿no? Entonces se quitará la educación, se quitará la salud, se quitará defensa, ¿no? Cuando hay bonanza es mucho más fácil, digamos, decir, bueno, acordemos ciertos parámetros, pero yo siento que también el país está en el desafío de construir su alternativa económica sostenible a largo plazo, ¿no? El gas también ya pasó, ¿no? El caso de Astillero, de los proyectos en Bermejo, porque bueno, ahí se ve un conflicto latente, porque en Bermejo, de encontrarse gas, están decididos a tener el 45% de lo que se explota. Ese va a ser un conflicto para la gestión departamental complejo, ¿no? No sé si se llegaría en este tiempo que queda de gestión, posiblemente en el último año, si se encuentra, se podría generar algo de exportación ahí. También tienes que entender, el contexto internacional también manda, ¿no? Vos tienes Vaca Muerta que está en la Argentina con todo, ya no tiene, tal vez tengas el mercado brasilero, pero si se lograría encontrar gas ahí para la interna en Tarija, especialmente para el gobierno departamental, va a ser muy complejo, porque el Chaco reivindica el 45% de todo, dice como una compensación histórica, y Bermejo dice, bueno, ahora se han encontrado en mi territorio y ahora me toca a mí el 45%. Si se logra, y vamos a volver a la lógica de los anteriores años, ¿no? Claro. La película se repite, no vamos a empezar a pelear por algo que ni siquiera está resuelto. Entonces, lo que de fondo nuevamente va a estar ahí es quién maneja los recursos, y yo creo que sí sería un problema de gobernabilidad bien complicado. ¿Hay algún gobernante que destaques en Tarija que en algún momento haya tenido visión? Bueno, al que siempre lo colocamos, porque me incluyo como uno de los peores, es Salino Condori, ¿no?
No sé si es que hay alguno que uno pueda destacar. Yo creo que han tenido distintas etapas, ¿no? Y ha sido en distintos momentos, ¿no? Yo creo que en la gestión de Lino Condori se han cometido muchísimos errores. Ha coincidido con que era la gestión donde más recursos hubo, ¿no? Tarija llegó a recibir 5.000 millones de bolivianos al año, digamos. Es algo realmente, cuando tú lo cuentas en otros lugares del país, la gente no lo termina de entender. Pero no era un gobernante legítimo, ¿no? Él no llegó vía voto, y en términos de mantener su gobernabilidad terminó pactando, y un poco el esquema de esa gestión fue el reparto de recursos a los actores políticos para que los sostengan donde estaban, ¿no? Entonces, al repartir no puedes hablar de que había una visión, ¿no? O sea, Lino Condori no tenía visión porque, uno, nunca se imaginó ser gobernador, no tenía un plan, una propuesta de gobierno, y dos, para sostenerse en la gestión de gobierno, pactó en ese momento con los subgobernadores que eran electos, con alcaldes, con asambleístas, y ese pacto, ¿qué implicaba? Repartir dinero. Entonces, de alguna manera se difuminó, ¿no? En su momento yo creo que Mario Cosío tuvo tenía proyectos muy interesantes, tenía un plan de gobierno bien estructurado con visión de futuro. Posiblemente lo que le faltó a Mario fue mayor comprensión de lo que estaba pasando en la política a nivel nacional, ¿no? Yo creo que Mario Cosío venía de un otro momento político y él no terminó de entender lo que el MAS significaba en el país, la fuerza de la construcción de un proyecto político popular que terminó construyendo casi hegemónico. Yo te diría hegemónico, sin temor a decirlo, el MAS es hegemónico. En ese momento, o hasta ahora. Yo creo que sigue siendo hegemónico, porque es la disputa entre Arce y Evo, porque lo que pasa en la política boliviana es prácticamente lo que pasa al interior del MAS, ¿no? Entonces Mario por ahí no supo entender eso en ese momento, ¿no? A Adrián le tocó otro momento, ya el momento de la caída económica. Tuvo que recibir una gobernación que tenía muchísimos compromisos. No sé si te acuerdas, pero en su momento la gobernación pagaba brigadas barriales, pagaba canasta, pagaba prosol de 6.000 bolivianos, construía estadios. Había plan de empleo. Había el plan de empleo urgente. O sea, era pues una carga gigantesca. No, y esa carga gigantesca, si tienes 5.000 millones de bolivianos al año, por ahí la puedes administrar, ¿no? Pero cuando ya tienes la mitad de los recursos es muy complejo, ¿no? Entonces le tocó administrar ese momento. Yo creo que se han hecho esfuerzos interesantes y algunos ajustes que eran necesarios, ¿no? Pero justo al final de su gestión también vino la pandemia. Entonces, cuando había ya una construcción de cierta estabilidad económica, vino un factor gigantesco como es la pandemia, que terminó nuevamente generando una crisis multidimensional económica muy fuerte en el bolsillo de la gente. Entonces esa fue un poco la gestión de Adrián. Y la de Oscar Montes es ya la gestión, pues, de... Entremos ahí. Yo siempre reclamo que a veces en La Paz es el eje, ¿no? Pero tú sigues de cerca lo departamental. ¿Cómo ves primero a Oscar Montes? Bueno, yo creo que a Oscar Montes le ha tocado el volver a la realidad de Tarija, ¿no? O sea, a ver, no te voy a decir que es la prefectura de Motete, digamos, ¿no? De los años 90, digamos, ni de don Oscar Vargas, de esa gestión. Sí tiene algo más de recursos, pero no tiene absolutamente nada que ver con la gestión de Lino Condori, ¿no? Entonces, su presupuesto es 10 veces menos, pero además es un gobernador que no administra el 45% del Chaco, y no administra con el 1%, que si bien ha llegado a un acuerdo con los alcaldes de que no haya los débitos automáticos, sigue siendo de los alcaldes. Entonces, obviamente tienes una gobernación fragmentada con muy poca plata, ¿no? Entonces yo creo que es una gobernación de subsistencia, te diría, ¿no? No es una gobernación que haya generado esperanza de futuro en la gente, sino ha sido una gobernación de un ajuste muy fuerte y de volver a una nueva realidad. Montes tiene muchísima experiencia en términos de gestión pública y es economista, digamos, ¿no?
Entonces, como político no veo que él haya logrado sembrar una esperanza de futuro, sí administrar el bajón, ¿no? Pero esa administración del bajón hoy día ha hecho que la gobernación deje de ser el centro de esperanza de los tarijeños. Claro, pasa desapercibida la gobernación, ¿no? O sea, si tú te fijas, mira, si revisarías revisando los periódicos de años antes, siempre el centro informativo era la gobernación, ¿no? O sea, Tarija giraba en torno a la gobernación, ¿no? Hoy la gobernación está ahí medio desapercibida, no se sabe muy bien qué hace, ¿no? No se termina de... Sí estamos, se ha ordenado la nueva realidad y al final termina siendo un cajero para pagar cosas que están predeterminadas, digamos, ¿no? Claro. Pues tienes que pagar el PROSOL para que no haya movilización de la Federación de Campesinos. Bueno, lo tienes que pagar y ya está. Tienes que pagar la canasta para que los adultos mayores no salgan a movilizarse y ya está. Cada vez son menos canastas y menos plata, ¿no? O sea, entonces yo no noto, lo que sí, digamos, siento un poco es una ausencia de iniciativa para generar algunas ideas diferentes, disruptivas, ver de conseguir algo de financiamiento, decir la marca de mi gestión va a ser esta. Siento que un poco la marca de gestión va a decir, bueno, hemos hecho el ajuste, ¿no? Ahora, eso te alcanza en términos políticos para reproducir el poder o hace sintonía, porque claro, digamos, la campaña de Montes era el hombre que iba a solucionar la economía, ¿no? Y creo que eso un poco dista de lo que hoy día se percibe. Todavía tiene el gobernador 2 años más, habrá que ver. ¿tiene tiempo? Muy complejo, ¿no? Yo siento que el tiempo en la gestión pública es tu peor enemigo, ¿no? Y peor los 2 últimos años que, como decimos coloquialmente, van a ser muy sucios, digamos, ¿no? En términos políticos, 2 años y medio, van a ser muy sucios porque Bolivia es el país donde la política nunca duerme, ¿no? O sea, ya estamos en campaña, hoy día ya estamos en la campaña nacional, ¿no? Y fuerte, y con todo, y con fuego cruzado, y con disparos de un lado y del otro. Entonces, habrá que ver si en esos 2 años y medio hay la capacidad de construir horizonte de futuro para plantear, pero va a ser una tarea muy dura. Johnny Torres. Johnny es un político muy hábil, ¿no? Mi percepción es que en un primer momento ha tenido... Johnny, ¿cómo construye su liderazgo? Con muchísimo olfato político, digamos. Él siempre sabía qué ola surfear, ¿no? Eso es indiscutible. Pero no se forma, a diferencia de Óscar Montes, no se forma como político en un órgano ejecutivo, ¿no? Yo no sé si alguien pueda discutir que Montes tiene muchísima experiencia en gestión pública, eso es innegable, ¿no? Johnny, por el contrario, era uno de esos tiburones que huele sangre, ¿no? Y sabía dónde ir, dónde atacar, cuándo guardarse, con quién estar, dónde salir, ¿no? Y siento que en una primera etapa le ha costado mucho el rol de ser ejecutivo, ¿no? Y de entender cómo ordenar una alcaldía, cómo administrar algo, ¿no? Porque si bien es muy hábil en la política, digamos, en la gestión, da la impresión de que la primera época le ha costado engranar un poco su equipo de trabajo, de dirigir. Siento también que muchas veces ha generado mucha expectativa con muchas cosas y no ha logrado él mismo administrar esa expectativa, ¿no? Entonces hay cosas que se han dicho y no se hacían. Entonces un poco en determinado momento ese estigma de que promete cosas pero no las cumple le podía pasar cierta factura. Yo siento que ahora, digamos, se está intentando, está administrando un poco mejor, intentando administrar mejor las cosas, pero habría que ver si le alcanza para que... Y además, ¿qué siento yo personalmente? Siento que hoy la ambición política en Tarija, ¿no? Ya no es la gobernación. No sé, Dante, si te acuerdas, desde la primera campaña épica entre Mario Cosío con Jaime Paz, ¿no? Claro. Las batallas por la gobernación pues han sido épicas, digamos, ¿no? O sea, claro, estaba Game of Thrones y la batalla por la gobernación, ¿no? Era así, digamos, ¿no? Pero era las campañas... uno pensaba, empezaba a las 6 de la mañana, creo 5 de la mañana, empezaban los discursos, las intervenciones en radio, las panfleteadas, ¿no? Los ataques bajos, la guerra sucia,
Entonces pues era impresionante. Yo siento que hoy el espacio de tensión política e institucional ya no va a ser la gobernación. No sé a cuántos políticos ahorita les interesa hacerse, no digo que a nadie le va a interesar la gobernación, pero siento que van a mirar con otros ojos la alcaldía, ¿no? Y es más, digamos, no sé, yo no descartaría, digamos, que el actual gobernador, digamos, quiera volver a ser alcalde, o que otros exgobernadores quieran ir a pugnar, porque sí, bueno, la alcaldía tiene una participación tributaria, tiene sus propios ingresos, que la hacen una institución más sostenible y que puede... En este momento tiene más presupuesto que la gobernación, ¿no? Y menos obligaciones. Y solo es la ciudad. Y menos obligaciones, menos gente que atender. Entonces yo siento que, a menos de que, digamos, salga el tema de Astilleros, se entre a San Telmo y vuelva a haber un boom del gas, que no va a pasar, yo creo que muy rápidamente, creo que el centro de disputa política en Tarija va a ser la alcaldía de la ciudad, ¿no? Como tú dices, más presupuesto, menos gente, territorialmente parecería más fácil de administrar, entonces creo que por ahí viene, va a venir la disputa política. No, obviamente la gobernación te da otra proyección política en lo nacional, pero hoy día administrar la gobernación y la próxima gestión va a ser muy complejo. Bueno, yo he escuchado nombres, no le he preguntado, pero me ha dicho Oscar Montes, no, yo tengo una entrevista pendiente con él, que quisiera volver a la alcaldía. Johnny Torres se quiere repetir, Álvaro Ruiz se quiere volver a Tarija y sí se quiere volver a ser alcalde, Mario Cosío, bueno, entre los que más se mencionan, ¿no? De Adrián no sé si es la alcaldía o la gobernación, pero bueno, creo que esas son las figuras, por lo menos ahora, preponderantes, ¿no? En el caso de Tarija no hay otra figura, aunque siempre aparece a veces un año antes, un año y medio antes, cosa que ha sido muy raro en Tarija, ¿no? Sí, los liderazgos que han terminado tomando el poder han tenido un tiempo de maduración, ¿no? Bueno, con la excepción de Lino, que ha sido otra forma de toma del poder, pero mira, Mario Cosío fue concejal, después fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, llegó a la gobernación, ¿no? Jaime Paz quiso ser prefecto en su momento, ¿no? Un expresidente, ¿no? Estuvo en esa disputa. A Oscar Montes, ¿cuánto tiempo le tomó, digamos, llegar a la gobernación? 3 gestiones municipales. Presidente del comité cívico, ¿no? Por ahí lo de Adrián fue un poco más acelerado, ¿no? Pero fue dirigente de la FUL, pero tuvo su carrera política, sí, tuvo su carrera política. Diputado, entonces, ¿no? Pero como te digo, yo siento que hoy ya la gobernación no es el espacio, ¿no? No es esa, ya no es Game of Thrones la gobernación. Hoy sí, la alcaldía seguramente va a ser el que más se dispute, y yo coincido, los nombres que tú has dado para mí son los que van a disputar el poder, ¿no? Yo dudo mucho que haya tiempo en este momento de un outsider, de alguien porque tampoco lo veo, digamos, no, yo veo en la asamblea no hay quien se proyecte, no veo uno que se proyecte, ¿no? Eso muchos comentan, incluso algunos amigos de La Paz, de Santa Cruz, dicen que el nivel de figuras políticas destacadas en lo nacional ha mermado mucho, ¿no? Incluso en algún momento Wilman también lo dice, ¿no? Porque él se jacta de haber estado en una cámara de diputados donde estaba, digamos, Rodrigo Paz, estaba Johnny Torres, estaba Rodrigo Ibáñez, no sé, estaba Eloy Sánchez, o sea, incluso antes, ¿no? Estaba Voltio Carvajal, o sea, y hoy en día, no hay muchos Rodrigo Paz, digamos, es el único que tal vez uno lo ve más activo, ¿no? Definitivamente yo creo que hay un vacío de liderazgo, y te diría, me animo a decir algo que por ahí es muy fuerte, pero creo que estamos ante la peor brigada parlamentaria, por lo menos de la memoria que yo tengo, ¿no? Mira los nombres que tú dabas, ¿no? Vos tenías antes una brigada con muchísima presencia, pues vos decías, pucha, tenías un Lucho Alfaro, tenías un Wilman Cardoso, tenías en su momento un Adrián Oliva, tuviste un Mario Cosío, tuviste un Voltio Carvajal, ¿no? Arturo Lieber, no sé. Arturo Lieber, figuras que pesaban en lo nacional.
¿no? Hoy, con honrosas excepciones, yo te diría que el 95% de los parlamentarios en Tarija pasan absolutamente desapercibidos, ¿no? Yo creo que Tarija ha perdido voz en lo nacional. Por ahí Rodrigo Paz es el que sale un poco más, tiene más presencia, pero después los demás están absolutamente perdidos, ¿no? Y yo te diría que no es un fenómeno por ahí solo de Tarija, ¿no? Yo siento que el nivel de discusión política que hoy en la Asamblea Legislativa Plurinacional es absolutamente precario, es bajísimo. No puedes comparar con esos congresos de antes donde había discusión política, donde había planteamientos. No, hoy es muy bajo el nivel y cada vez con tendencia a descender, ¿no? Entonces creo que es un tema también de formación de la sociedad, ¿no? Hoy, para alguien que se forma en términos políticos, es más difícil llegar a la Asamblea Legislativa que con TikTokers, digamos, sin desmerecer a los TikTokers, digamos, no tendrán su mérito, pero no tienen esa formación política que había antes, ¿no? Entonces, creo que hay un vacío, hay una ausencia de liderazgo y cada vez estamos en una escala descendente de... Mira, la Asamblea Legislativa Plurinacional o la Asamblea Legislativa Departamental son el espacio por excelencia de discusión de ideas, pero vos no ves eso, ¿no? O sea, yo soy tarijeño, tengo un vínculo con los medios tarijeños, me gusta la política, y si tú me dices hoy día, mencioname 10 asambleístas, no te los puedo mencionar. Ni yo. Y vos estás todos los días en esto. O sea, ¿por qué? Y no es un tema nuestro, es un tema de que ellos no construyen ningún tipo de liderazgo, ¿no? Bueno, faltan 2 años, Carlos, no hay que hacer, dicen, una consultoría gratis, pero vos eres experto en comunicación y sobre todo en comunicación política y se acercan las campañas. Son las redes hoy el escenario de las campañas. La tele ha perdido espacio o sigue teniendo fuerza, la radio se mantiene. Bueno, muchos dicen que la radio todavía es por excelencia el medio de comunicación más importante, pero vos ¿cómo ves? Bueno, si vamos al ejemplo del que hablábamos, si te acuerdas, vamos a la campaña Mario Cosio y Jaime Paz. No, me acuerdo, en ese momento han panfleteado en la noche, ¿no? Ha habido una panfleteada, han hecho grafitis, ¿te das cuenta? Era absolutamente diferente a lo que es hoy. Claro. O sea, la comunicación política en 20 años ha sufrido una metamorfosis de más de 150 años. O sea, ha sido tan vertiginoso el cambio de la comunicación digital que te ha transformado no solo el esquema de consumo de información, que antes era más direccional, digamos, ¿no? A ver, por ejemplo, yo creo que tú, en términos periodísticos, has sido uno de los primeros de olfatear ese cambio, digamos, ¿no? Porque, digamos, de un programa de televisión que tenías rápidamente, has entendido cómo se manejan las redes. Y quien no entiende cómo se manejan las redes, hoy no puede hacer política. Y no puedes hacer negocio y no puedes hacer periodismo. Mira lo que está pasando en términos de periodismo. Los Tiempos ha dejado de existir, Página 7 se fue, ¿no? Porque ya no son los hegemónicos. Pero además, hoy el ciudadano es otro, ¿no? Hoy tú puedes hacer periodismo con el celular, puedes hacer opinión pública con el celular. Aunque yo reivindico todavía que en comunicación política lo central no son ni la comunicación digital ni los medios, sino es la construcción discursiva. Claro. ¿No? O sea, para mí eso no va a cambiar nunca. Pero para vos, digamos, las formas de comunicar sí se han transformado. En el 2005 una tapa de periódico era fundamental. Mira, hay una hoy, claro. Hoy es para un círculo rojo muy reducido, que podría o no generar opinión, o sea, en comunicación y especialmente en comunicación política se estudia mucho opinión pública, ¿no? Y cómo se forman las corrientes de opinión pública, ¿no? Y antes definitivamente un periódico era pues sí o sí un actor fundamental, y no digo que no lo sea ahora, ¿no?
sí tiene un peso, pero ahora disputa con muchos otros elementos, ¿no? Fíjate, es más, hasta cómo se produce la información, ¿no? Antes un periodista se guardaba la información, hoy día una noticia que se da a las 6 de la tarde es una noticia vieja para que sea tapa del día siguiente. Claro. A menos que sea muy fuerte, ¿no? Y si sale a las 6 y en realidad salió a las 3 de la tarde y tampoco... No sirve. No sirve. Entonces es el mundo de la inmediatez, donde además, fíjate lo que pasa aquí en los medios, digamos, cuando alguien da una entrevista, ¿cuántos son canales de televisión y cuántos son medios digitales? No, o sea, si quieres haber una democratización al acceso del periodismo a partir de la prensa digital, no necesitas tener un capital para poner una radio, para poner un canal de televisión, tienes un celular, una página, y si tienes buen olfato periodístico, haces tu medio, ¿no? Y eso le cuesta entender en los medios, a muchos dueños de medios, y también les cuesta entender a los políticos, ¿no? El que no sepa hacer medios de manera digital está destinado a subsistir, ¿no? Yo siento que sus audiencias el medio va muriendo con sus audiencias, cada vez personas mayores, y para ese punto de medios. Y obviamente en la política pasa lo mismo, ¿no? Ahora, es un desafío bien grande entrar a redes, ¿no? Claro. No sé, cuando yo veo a un político haciendo payasadas en TikTok y piensa que está por eso entrando a redes. Hablemos de Samuel. Digamos, ¿cómo lo ves? Yo creo que Samuel tiene la economía para darse un gustito, digamos, ¿no? O sea, él puede hacer muchas cosas y lo hace como un hobby. Y creo que tiene siempre la esperanza de estar vigente políticamente, ¿no? Pero podríamos dar varios ejemplos. Por ejemplo, a mí no me gusta para nada cómo administra sus redes sociales, su TikTok, el ministro Montaña, ¿no? Ajá. O sea, yo no creo que sea eso hacer comunicación inteligente. Pero bueno, él tomará sus decisiones, ¿no? Entonces también es el desafío cómo entras, cómo construyes liderazgo a partir de tus intervenciones y cómo te logras insertar a las redes. Y eso te comentaba también extra cámara, veía un estudio en la Argentina que lo menos que buscan los jóvenes o la gente en redes sociales es lo que hace un político, ¿no? Entonces sí te aparece ahí, pero vos tienes que ser muy inteligente para no ser invasivo, para no causar rabia o vergüenza al aparecer, ¿no? Entonces es un arte hacer comunicación política. Y es muy diferente el mensaje en TikTok, en Facebook, en YouTube. Totalmente. El tiempo, la forma, ¿no? Mira, un video, si no te logra atrapar en los primeros 3 segundos, lo cambias. O sea, vos tienes tal cantidad de información, por eso cada vez las audiencias son más exigentes. Porque para comenzar, no sé, los niños, los jóvenes ya ven Marvel, ven superproducciones, y que vos veas aquí un político haciendo de manera arcaica sus cosas y un mensaje aburrido, te juega en contra. Claro. Entonces vos tienes 3 segundos para atrapar la atención de un espectador. Ese es el tiempo promedio. Si en 3 segundos no logras, el dedo. Ya está. La tele ha muerto. La tele como tal, la tele que conocíamos de los 90, del 2000. Yo siento que igual que la comunicación política está en proceso de metamorfosis, ¿no? Yo creo que la tele va a tender a ser luego una caja digital donde vos puedas escoger, ¿no? Mira, vos puedes hacer un ejercicio y preguntarle a gente joven cuánta gente se pone a ver el noticiero de la tele, ¿no? Es más, un presentador X que esté años aquí en la televisión tarijeña, que a vos te parece una institución del periodismo, no sé, yo le pregunto a mi hija que tiene 18 años, ¿tú conoces a tal persona? ¿A quién? O sea, no lo ubica, digamos, porque cuando va a su aparato de televisión tienes la competencia de Netflix, tienes la competencia de HBO, tienes miles de cosas, ¿no? Entonces yo siento que la tele no ha muerto, está vigente, pero también va a haber los que entiendan el desafío de la comunicación digital y los que sigan haciendo medios de manera analógica.
Y los que hagan de manera analógica, por el momento de la historia que estamos viviendo, están destinados a desaparecer, ¿no? Carlos, un último tema para ir cerrando. Bueno, elecciones en Argentina. Allí se utiliza mucho el tema de redes sociales. No sé, utilizan mucho Twitter. En nuestro caso es muy diferente. El Twitter es más para personalidades, figuras públicas, periodistas. Allá, tuiteros hay un montón. Bueno, ya no es Twitter, no es X. TikTok, Facebook, no sé si mucho. YouTube se consume mucho. Y bueno, Milei decían que había llegado al punto en las primarias por este tema de los jóvenes y de las redes sociales. Sin embargo, Massa, que es una gran sorpresa, es un tema de estudio, creo que son brasileños, ¿no? Sí, tienen un equipo brasileño que estaba con Lula. Y que son muy buenos. Sí. ¿No? ¿Cómo ves cómo llegan los dos candidatos? ¿Quién crees que... Bueno, no sé si te animas a dar a algún ganador. Bueno, yo creo que Milei partió con muchísima fuerza y Milei fue la expresión de una pulsión de cambio que hay en la Argentina, ¿no? Muy fuerte. Creo que él, en esa lógica de ser la pulsión de cambio, terminó enamorando primero un segmento joven, ¿no? Con cambios que resultaron muy radicales, ¿no? Y creo que el discurso de Milei puede ser una especie de boomerang para él, ¿no? ¿En qué lógica? Que personificó el cambio, pero era un cambio muy radical que terminó generando miedo, ¿no? No sé quién se imaginaría que en primera vuelta podía haber ganado más a la primera vuelta, ¿no? Un país con tantos problemas. Entonces yo creo que hay en esa campaña una reivindicación, con todas las cosas buenas y malas que tiene, del oficio político, ¿no? Y el oficio político que tiene el peronismo es impresionante. Es una máquina. Es impresionante, es una máquina de hacer política, de organizarse en territorio, de organizar, de construir discurso, de tejer alianzas, ¿no? Y el peor enemigo de Milei ha terminado siendo Milei, porque no ha terminado de regular su discurso y ha empezado a generar miedo. Yo veo muy posible, ¿no?, de que Milei no gane la elección. Una elección que parecía tenerla ganada contra un Sergio Massa, que hoy es ministro de Economía de un país que tiene una inflación de 140%, que tiene 40% de pobres. Ese ministro de Economía está a punto de ganar la elección, porque Milei no supo regular, porque Milei terminó asustando a su electorado. Entonces las mismas redes que en algún momento, el mundo de las redes también es perverso, porque ¿qué es lo que ha hecho Dante las redes? Es acortar los procesos de maduración de opinión pública. Antes un proceso, no sé si te acuerdas, los viejos escándalos en la política comenzaban con la tapa de periódico y tenían pues todo un ciclo. Hoy un escándalo puede nacer y morir en una semana, en 3 días, en 5 días, Claro. ¿no? Y eso, yo siento que a Milei le ha terminado pasando eso, ¿no? Ha subido muy rápido, pero también la no regulación de su discurso ha terminado haciendo que esas mismas redes terminen siendo el canal para que se ataque y para que genere incertidumbre. Entonces, creo que igual va a ser una elección con photo finish, ¿no? Final, no creo que nadie se despegue mucho del otro, pero yo veo que Massa tiene muchas posibilidades de hacerse de la elección a pesar de un contexto terrible, ¿no? Además esta campaña te demuestra que una estrategia, bueno, también reivindica a los estrategas, ¿no? Y a los que hacen comunicación política, porque ha sido una estrategia medida, creo que minuto a minuto, ¿no? Es que si llega a ganar Massa, y es más, aunque no gane, yo creo que ya es un triunfo de la comunicación política, porque tengo el gusto de tener un amigo que es consultor político en la Argentina, con el que alguna vez hablamos, y él cuenta un poco desde la cercanía del contexto, que Milei, en esta personalidad que tiene, dice: yo no quiero asesores, yo he llegado aquí porque yo soy de manera natural y nadie me va a decir qué decir, y yo hago mis discursos y yo hago ¿no? Entonces esa autosuficiencia no ha tenido un acompañamiento estratégico. Y Massa, por el contrario, tiene un equipo de asesores brasilero, tiene un asesor español también que trabaja con él,
que es muy bueno, Antonio Gutiérrez Rubí, que trabajó en la campaña de Petro, trabajó en su momento en la campaña de Alberto Fernández, estuvo con Sergio Massa, no sé si sigue, pero estoy seguro de que estuvo. Entonces, ese valor de la comunicación política hace que hoy, más a pesar de todo el contexto adverso, 142% de inflación, ¿no? pero puede ser presidente. O sea, está ahí de ser presidente, ha ganado la primera vuelta, ¿no? Porque ha trabajado con estrategia. Milei no ha trabajado con estrategia, ¿no? Y Milei ha terminado generando miedo en segmentos del electorado. Vos no puedes pelearte con todo el mundo en una campaña. No puedes, ¿eh? Y después cuando necesitas a otros, mira, el caso más paradigmático, ayer estaba en cierre de campaña en Córdoba, es Bullrich, ¿no? Hace un mes era una montonera que tiraba bombas en jardines de infantes, y hoy está dando discursos al lado de Milei. Entonces eso le choca al electorado. Pero hay una cosa que yo siempre reivindico en comunicación política, que es el elector. El elector no es tonto. El elector no es para nada tonto, él sabe, se da cuenta, ¿no? Aunque los políticos muchas veces, como se dice coloquialmente, quieren hacerse los vivos y piensan que estén por encima del elector, el elector sabe y siente y huele todas estas cosas, ¿no? Carlos, gracias por estos minutos de conversación. Más que entrevista, creo que ha sido una conversación, ¿no? Esas son las mejores entrevistas. Un gusto estar con ustedes, Dan. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Cerramos. Siga con Ahora Digital. Estamos la próxima semana con más entrevistas. Gracias, hermano. Creo que ha sido una